Así que muy buenas noches, qué bueno tenerles acá. Espero que ustedes hayan disfrutado ayer la charla con la doctora Catalina. Muchos de ustedes nos dejaron sus comentarios de lo que les pareció, de cómo se sintieron motivados con esta palabra acerca del hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Hablábamos de los maestros, pero también de la manera como enseñábamos. Y todo esto tiene que ver con la parte de la educación, tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando con respecto a ir creciendo y espero que hoy esté muy motivado porque a mí, personalmente, a mí, esta enseñanza me voló la cabeza y yo espero que usted la pueda recibir de la misma manera como yo la he recibido. Antes de iniciar, quiero presentarles nuestros invitados y bueno, muy contento primero porque hay una persona que ya ha venido con nosotros varias veces, pero en segundo lugar porque por fin logramos convencer a don Mateo que se saliera detrás de la cámara y pudiera estar acá. Así que para mí es una alegría presentarles a don Mateo y a Laurita que nos han venido a acompañar. Así que, por favor, saluden, digan cómo se sienten. Laurita, ¿cómo te sientes hoy ya acompañada de Mateo que no ha querido estar? Buenas noches, iglesia. Si estamos cerca es porque entre nosotros no hay distanciamiento social. No, mentira. Porque no hay más campo en la casa Porque del no hay pastor. más campo. Bien, pastor. Yo sí quería que Mateo estuviera acá. Siento que también por el tema es muy bueno porque Mateo y yo somos muy distintos en nuestra forma de pensar y de pronto por eso también podemos complementar con el tema que el pastor ha preparado para hoy. También. Buenas, buenas a todos. Yo soy el que siempre está allá atrás por si no me conocían. Nada, hoy cambiando un poco de ambiente, estando aquí, esperando poder aportar tal vez algo a lo que el pastor quiere instruirnos hoy. Entonces, nada. Nada. Ok. Bueno, gracias por estar acá. Saludo a Fanny Pineda, a Marisol Ortiz, qué bueno tenerte, a Álvaro Marina, Belkis con Sofía, todos con sus familias, Javier Pineda, Zaira Pineda, don Omar Alfonso, Nancy Parra, don Luis Alberto Camacho, Julio Rojas, Nancy Janet, Andrea Vergara, Lucy Huesa y bueno, todos los que se están conectando. Y vamos a dar inicio a esta transmisión para que sea redimamos el tiempo, ¿de acuerdo? Y la charla en esta noche tiene como título Desarrollando un pensamiento de reino. Y yo creo que, o espero que nomás el título ya a usted le motive a estar en ese momento de recibir y vamos a hablar de ese pensamiento de reino. Y, ayer hablábamos acerca o terminamos con lo del hemisferio izquierdo, derecho, y bueno, la doctora Catalina nos dio un montón de enseñanzas, pero como le dije, hoy yo quiero que esta enseñanza a usted le vuele la cabeza, o sea, que usted pueda entender realmente, porque creo que parte de esto es lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento, tiene que ver con la mentalidad de reino, tiene que ver con que empecemos a conquistar lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de eso, cuando hablábamos del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, hemos hablado todo el tiempo acerca de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales. El micrófono de Laura está bajito, dicen acá frontales entre tus ojos y les escribirás a los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, yo quiero decirle que en este momento, cuando en el Deuteronomio están hablando de esto, Israel ya había visto un montón de señales. ¿Qué había visto? Había visto cómo habían salido con mano poderosa de la tierra de Israel, de Egipto, perdón, habían pasado el Mar Rojo, habían pasado en seco, habían visto la columna de fuego, la columna de humo, las codornices, el agua, y seguramente esto hacía que ellos tuvieran una convicción de quién era Dios y pudieran desarrollar más, y aquí quiero tocarlo mucho esta noche, el hemisferio derecho. O sea, ellos tenían esa capacidad de estar predispuestos para ver los milagros de Dios, para ver las cosas sobrenaturales de Dios, y es donde quiero entrar a enfatizar esta noche, perdón. Y hay un versículo que usted lo sabe porque usted siempre me lo escucha hablar, y es un versículo que me inspira y a mí a la verdad a la vez me reta. Este versículo siempre me ha retado, me reta todo el tiempo el tema del pensamiento, de cómo pensamos, de cómo vamos hacia adelante. Y Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Ahora, nos dice que si nosotros renovamos nuestra mente, vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero la primera parte del versículo quiero repetirla en diferentes versiones para que usted pueda ahondar en el concepto de lo que nos dice, porque en Reina Valera dice que renovemos nuestra mente o nuestro entendimiento. Pero la Biblia de las Américas, esa primera parte la menciona de esta manera. Y no nos adaptemos a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. En la versión Dios habla hoy dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para así también cambiar su manera de vivir. En la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiándoles la manera de pensar. Y el último, traducción lenguaje actual, dice, y no vivan como viven los del mundo, al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Y el común denominador en cada una de ellas es cambiar nuestra manera de pensar. Y lo que hablábamos ayer tiene que ver directamente con esto y tiene que ver con esa mentalidad de reino. Si nosotros queremos tener mentalidad de reino, necesariamente tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y tal vez espero que esta charla de esta noche sea reveladora para ustedes en cómo yo puedo cambiar mi forma de pensar. Por eso viene mi primera pregunta. Y la primera pregunta en esta noche es, al leer Romanos 12:2, ¿qué entiendes por renovar la mente? Y eso se la va a preguntar en un momento a Mateo y a Laurita que está acá conmigo. Pero yo quiero que usted me diga qué entiende por renovar la mente. 12:2, ¿qué entiendes por renovar la mente? Mientras que están contestando, veo muchas personas acá que quiero saludar. Entonces, Álvaro ya la saludé. Estela Murillo, Estelita, qué bueno tenerte. Espero que estés con Daniela y espero que estés con Pipe también y con Vivi y que se disfruten esta charla de esta noche. Lucy dice, hola Laurita, qué lindo verte. Mateito, te ves muy bien en cámara, dice la tía Lucy. Janet Pineda, bienvenida. Isabel Yadira, bienvenida. Arbio Ortegón, Wilmar González, Judy Esther, José Agustín desde Ibagué, qué bueno tenerte. Mi tía Leo y el tío allá en Fusagasugá. Marlene Velázquez, Olguita Sánchez también nos está saludando, dice que qué hermosos invitados. Janet Pineda, Heidi nos está viendo y Jairo Bastidas también, Marta Soler, Tatiana Pineda desde Australia, Tatis, qué bueno tenerte con nosotros. Doctora Catalina, también nos alegra mucho. Alexandra Núñez, espero que estés con Jova, bienvenidos. Eresmildo, muy buenas noches, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que ustedes están respondiendo, ¿qué les deja a ustedes renovar la mente de Romanos 12? Ayer hablamos acerca del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y de que en nuestro cerebro, ¿verdad? Y muchos de ustedes dijeron que eran hemisferio derecho porque sentían que eran creativos y todo esto. Pero yo quiero decirles primero que todos manejamos los dos hemisferios. O sea, no es que uno maneja solo uno y el otro, no, siempre manejamos los dos hemisferios, sino estamos hablando ¿cómo se llama esto? De quien domina en el contexto de nuestro pensamiento, ¿de acuerdo? Y en ese contexto, entonces hablaba con la doctora Catalina y ella me daba un ejemplo que me pareció excelente y el cual quiero colocarlo, ¿de acuerdo? Yo quisiera que de pronto ellos también salieran en cámara porque yo voy a voltear a mirarlos y entonces de pronto dicen, ¿y a quién está mirando qué? Y entonces Laura hace así para entrar. Entonces, porque quiero hablar con ellos y quiero hablar con ustedes. Y resulta que la doctora Catalina me hablaba lo siguiente, me decía, lo que pasa es que también tiene que ver con las habilidades. ¿A qué me refiero con las habilidades? Ayer, por ejemplo, concluimos que la mamá de Catalina, la doctora Ida, es totalmente hemisferio izquierdo, que ella es muy así, del paso al paso, de tener una rutina, de hacer siempre lo mismo. Pero Cata me decía esto, me decía, cuando mi mamá entra a cocinar, mi mamá le gusta cocinar, le agrada cocinar, entonces mi mamá mira las ollas y ella dice, le falta un poquito de agua, esto como que no tiene sal, oiga, qué chévere que le echara esto un poquito de pimienta, y resulta que ella puede crear sobre la marcha. Pero si la hija se acerca y le dice, mamá, qué rica comida, me das la receta, ella tiene que detenerse y decir, espere, pienso, porque vuelve a su hemisferio izquierdo, ¿de acuerdo? Mientras que si la doctora Aida hace algo que no le guste mucho, por ejemplo, que estuviera acá en la cámara, Mateo tendría que decirle cómo prende, cómo apaga, paso a paso,
porque a ella no le fluye tanto esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, no quiere decir que ella no maneje el hemisferio derecho, claro, lo maneja en ese tiempo de creatividad, pero el dominante en su vida es el hemisferio izquierdo, y a eso es que queremos llegar. Es más, solo una pregunta así rápida, ¿cuál crees que dominas tú? ¿Qué hemisferio, el de izquierdo o el derecho? Y Mateo, ¿cuál cree que domina? ¿Y por qué? Pero breve. Respóndeme, hombre. El izquierdo es el... Izquierdo es el más mecánico y el derecho es el más creativo. El izquierdo es el de palabra y el derecho es el de imagen. Yo, el derecho, la verdad, porque digamos lo que ha dicho el pastor estos días, cuando hay que instalar algo o, no sé, hacer cualquier cosa nueva de tecnología, yo no me pongo, digamos, saco el manual, leo el paso a paso. Primero, abra la caja. Segundo, saque la bolsa. No, porque digamos, yo prefiero miro un tutorial de cómo funciona y ya, y voy a la acción. Yo no soy tanto de estar ahí como detrás de las letras, sino más de mirar y ir y mirar cada cosita que tiene y analizar para que funcione. Entonces, el El derecho. derecho. Breve. Yo, la verdad, siendo honesta, no puedo estar segura porque cuando el pastor, ayer, cuando estaba viendo la prédica, el pastor mandó una tablita y decía qué cosas. A mí me gusta manejar más la palabra, me siento más cómoda que la imagen, pero también cuando hablamos de disciplina o de la parte mecánico, yo no leo manuales tampoco. O sea, a mí lo que fue. Entonces, siento que es difícil por lo que cuando yo era pequeña, era lo que yo hablaba con el pastor, aunque nosotros nacemos con uno dominante, cuando yo era pequeña siempre me insistieron en el psicólogo, en mi colegio tenía un psicólogo especial que nos ayudaba a estimular los dos hemisferios. Entonces ellos siempre trataban de hacer que capacitáramos los dos. Yo era una niña muy indisciplinada, yo entraba al salón y de una vez me iba a jugar al parque y me preguntaban por qué, y yo pues porque hay un parque, no entiendo la lógica de por qué no puedo salir cuando yo quiera, era un poco rebelde. Entonces me llevaron a aprender disciplina y gracias a eso ahora soy un poco más disciplinada, puedo seguir un paso a paso. Entonces, la verdad, no sé cuál sería el dominante, tendría que volver a mi infancia a recordar, pero si se habla de palabra e imagen, sí me relaciono más con la palabra. Ok, gracias. Entonces resulta que en ese contexto, desarrollamos los dos y la idea, el objetivo, que era lo que le preguntaba a mi esposa, la doctora Catalina, y cuál es que se supone, entonces al final vamos a llegar a eso, pero la idea es que desarrollemos los dos y voy a decir una cosa al final, a la conclusión. Pero lo cierto es que yo no puedo decir que porque soy creativo soy totalmente derecho, porque cuando yo hablo de la creatividad estoy hablando de un tipo Albert Einstein. Estoy hablando de un Thomas Alva Edison, estoy hablando de gente que realmente creó desde la nada y empezó a hacer cosas que son locas, ¿de acuerdo? Entonces yo también creo que soy creativo en algunas cosas que se me facilitan, pero no quiere decir que corra en ese sentido. Aquí entonces surge una pregunta, bueno, pastor, pero ¿qué tiene de malo entonces manejar el hemisferio izquierdo si ese es el dominante? ¿Cuál es el problema? Bueno, porque manejar el hemisferio derecho o manejar el hemisferio izquierdo va a determinar tu manera de pensar, va a determinar cómo tú piensas, de qué manera concibes los problemas que se te presentan en la vida o de qué manera concibes el mundo que te rodea, de acuerdo a si tu dominante es el izquierdo o tu dominante es el derecho. Y tal vez tú dirás, pero todavía no veo el problema, no lo entiendo. Entonces voy a ir más al fondo. Y voy a hablar acerca de Jesús. Y hoy hablábamos, teníamos una charla con Laurita y me sirvió de pronto para no ir a decir cosas que no son. Pero cuando llegó Jesús a la tierra, en este caso a Jerusalén, él encontró un mundo que estaba totalmente dominado por el hemisferio izquierdo. Y yo le decía que venía por la parte de los griegos y entonces, claro, estoy acá con la historiadora que sabe todo el tema y ella me decía que los griegos no era, que había de pronto una corriente que tal vez sí, pero no era correcta total porque había una parte también de arte y una parte también de creatividad. Y entonces concluimos los dos que más bien quien manejaba el hemisferio izquierdo radicalmente eran los romanos, porque los romanos lo que hicieron fue tomar toda la cultura y copiarla, copy-paste. Lo que les servía, empezaron a utilizarlo, adaptarlo y no crearon nada nuevo, sino que simplemente ellos corrían en lo que habían aprendido. Entonces, eso hacía. Bueno, ahí hago una aclaración, ¿Sí? pastor. Los romanos, o sea, cuando hablamos con el pastor, nos referíamos a que culturalmente los griegos habían avanzado muchísimo. O sea, el arte, la literatura, la música era algo que ellos dominaban. Los romanos no. O sea, si vemos incluso la mitología griega y los dioses, los romanos lo adaptaron con distintos nombres, pero es lo mismo.
Pero aunque los romanos eran lo más racional, digamos que lo más creativo que hicieron, o lo más novedoso, para no decir que ellos no hacían nada, era la política, porque la política sí fue totalmente de ellos y por eso fue que ellos pudieron dominar a los griegos. Entonces solo quería hacer esa aclaración. Gracias. Pero entonces, si vamos al contexto en el que Jesús nace, es una sociedad totalmente dominada por el hemisferio izquierdo. Sí. Ellos están trabajando de esa manera, ¿de acuerdo? Y en ese contexto, ¿qué significa que fueran manejados por el hemisferio izquierdo? Que eran totalmente racionales, o sea, ellos solamente aceptaban lo que razonablemente podían entender. Lo que saliera de la razón no lo podían comprender, ¿de acuerdo? Aún el pueblo hebreo, yo les dije en el texto de Deuteronomio que ellos fueron creados en un ambiente de hemisferio derecho, porque ellos estaban acostumbrados a ver cosas sobrenaturales, cosas fantásticas, la columna de fuego, la columna de humo, el mar se abrió, cosas sobrenaturales, pero en este momento de la historia ellos han sido obligados, que era lo que yo hablaba ayer, a pensar de una manera en hemisferio izquierdo, en manera racional, ¿de acuerdo? Cuando eso está sucediendo, aparece en escena Jesús, pero antes de que aparezca en escena Jesús, aparece un Juan el Bautista que empieza predicando en el desierto, y Juan el Bautista dice lo siguiente en Mateo capítulo 3 versículo 1 y 2: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que les está diciendo, oiga, algo maravilloso está pasando, tienen ustedes que arrepentirse. Jesús ratifica lo mismo que ha dicho Juan el Bautista, unos capítulos más adelante. Mateo capítulo 4 versículo 17 dice que Jesús habló lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, en los cursos de la iglesia, cuando yo enseño en la prédica y todo eso, hemos hablado todo el tiempo que el arrepentimiento es un cambio de actitud, en eso no hay pierde. Entonces yo estaba haciendo una actitud mala y entonces ahora empiezo a hacer una actitud correcta, ¿de acuerdo? Y decíamos que la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento es que el remordimiento es que yo lo volvería a hacer, en el arrepentimiento yo entiendo que está mal. Pero cuando yo me voy a la palabra original en el griego de arrepentimiento, resulta que la palabra es metanoeo. Y esa palabra metanoeo en realidad no es solamente una sugerencia, sino es un mandato aún más profundo, porque la palabra metanoeo es cambiar la mente o pensar de manera diferente, hacer una reflexión sobre la manera en que estoy pensando, para que yo pueda tener un pensamiento diferente, y yo quisiera llevarlo a que yo pueda expandir mi mente, a que yo pueda cambiar de esa manera racional como estoy pensando, hemisferio izquierdo, a pensar de una manera más intuitiva y más amplia, hemisferio derecho. De eso estaba hablando. Por favor, espero que no se me pierda, sino que esté, porque a mí esto me impactó bastante. Resulta que utilizando la misma palabra, en Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando Pedro da su primer discurso, resulta que la gente, capítulo 2, ya lo dije, versículo 37 y 38, resulta que la gente dice: al oír esto, se compungieron de corazón las personas y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y por favor, empiezo a cada revelación. Resulta que esa palabra arrepentidos es metanoeo, y entonces me impresiona porque les está diciendo que si ellos tienen ese cambio de pensamiento, si tienen ese cambio de actitud, ellos no solamente van a recibir el perdón de pecados, sino que esta es una condición para recibir el Espíritu Santo. Pero pastor, esto es por gracia, es por Dios. Sí, claro, yo entiendo que es por gracia y todo, pero digo que ellos van a tener la capacidad de entender mejor qué es el bautismo del Espíritu Santo. Van a poder recibir mejor. Muchas veces, porque nosotros no recibimos el bautismo del Espíritu Santo, porque somos muy racionales, porque queremos entender cómo. Entonces, por ejemplo, nos dicen hablar en lenguas, pero ¿cómo? Es que no entiendo, es que en mi razón no lo entiendo. Vas a recibir el don de discernimiento, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos que el qué, el por qué y el para qué? Entonces acá en el hemisferio izquierdo yo entiendo, pero ¿qué? ¿Cómo es? Y no voy a lograr entenderlo. Así que me impresionó eso, y es lo que voy a hablar al final. Ahora, quiero creer que Juan el Bautista y que Jesús estaban hablando a los oyentes que deberían cambiar su manera de pensar en cuanto a cambiar la forma, de una forma racional, que era el pensamiento griego o romano, a un pensamiento más amplio. O sea, cambiar del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho.
y ya voy avanzando. Entonces, permítanme que yo parafrasee el texto de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. Y yo que es parafrasear, a los que no sepan, es decir lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, yo lo colocaría así. Juan pudo haber dicho: oigan, damas y caballeros, el Mesías que tanto hemos esperado está a punto de llegar y nos va a sorprender con lo que va a decir y con lo que va a hacer. Hasta ahí dice Juan, pilas, va a venir el Mesías y nos va a sorprender, porque va a decir cosas que no imaginamos y va a hacer cosas que no tampoco imaginamos. Si siguen pensando con su hemisferio izquierdo, no van a entender su mensaje, porque él va a romper todo lo que han aprendido de él. Wow. Y esto es lo que yo les quiero hablar a lo largo de este tiempo. Jesús, cuando nos pide que cambiemos nuestra forma de pensar, es porque va a romper lo que nosotros habíamos entendido hasta este momento. Entonces voy con la primera pregunta y quiero entonces preguntarle a Mateo y quiero preguntarle a Laura. Cuando ustedes leen Romanos 12:2, que dice hablar acerca de renovar la mente, ¿qué entienden ustedes por renovar la mente? No sé, Mateito, que él tiene el micrófono, empiece. En cuanto a renovar la mente, yo diría que es muchas veces cambiar pensamientos que tenemos muy metidos en nosotros, que para nosotros son verdades, o sea, son como cosas que son así, punto, y que nos enseñaron así y muchas veces no están bien, porque digamos las personas que no las enseñaron se equivocan obviamente también, y a veces Dios nos revela cosas que van opuestas a estas cosas y para nosotros es una lucha de, bueno, yo vengo formado así, pero ahora que Dios me dice, no es así, sino así, tal vez en ese tipo de cosas es que debo renovar la mente. Ahora llevándola también, digamos, creo que ese versículo se aplica mucho a la iglesia en estos tiempos, porque la gente que, digamos, se quedó en la iglesia como era hace muchos años y no quiso renovar como esa mente, no quiso como, por decirlo así, adaptarse a las necesidades de las personas, tal vez no son tan atrayentes a lo que las personas buscan, porque si se quedan con cosas antiguas, uno que va a decir como alabaré, y digamos, no es algo como que uno entienda mucho, mientras que esas iglesias que han decidido entender que la palabra de Dios no es simplemente algo aburrido, algo que listo, levante sus manos y solo agítela, sino que la palabra de Dios, digamos, o la alabanza misma, que digamos yo entiendo un poco más por el lado de la alabanza, así como era algo como lo que David sentía. David no decía, no, es que a mí me enseñaron a alabar, levante la mano y abra su boca, no. David adoraba con lo que él tenía en su corazón y creo que muchas veces este tipo de cosas que por costumbre hacíamos de una manera diferente, más Dios nos viene a decir nuevamente, no es así, sino es de esta manera que yo le digo, en ese tipo de cosas es que debemos renovar nuestra mente. Ok, gracias, Mateito. Yo lo entiendo también con la palabra que empieza el versículo, no imiten las conductas de este mundo, porque creo que algo que decía el pastor y que yo he visto también en la labor de ser maestro es que nos han enseñado a imitar y a memorizar. O sea, si bien obviamente cuando nacemos y empezamos a aprender, esa es la mejor forma, nosotros empezamos a imitar lo que vemos que los demás hacen. Entonces yo veo que sí, hay que imitar, pero ¿qué es lo que estamos imitando? Y dos, Dios no solo nos llama a imitar, sino nos llama a crear, como dice el pastor, nos llama a renovar, porque el renovar es crear constantemente, es cambiar de pensamientos, es algo mucho más activo que solo copiar, porque si nosotros no somos autónomos, que creo que esa es una palabra muy importante, sino que solamente imitamos las conductas del resto del mundo, es muy poco probable que podamos ir más allá de lo que Dios quiera, que es lo que dice el pastor. Si en el mundo vemos todo lo natural, todo lo racional, todo lo científico, todo lo que tiene una explicación, y aquí en la Biblia vemos que se rompen los moldes y nosotros estamos demasiado aferrados a imitar al mundo, es muy poco probable que podamos entender lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, para mí la palabra clave es eso, es que no solo se trata de imitar, sino se trata de entender por qué, y también se trata de ser autónomos, de ser independientes, de que nuestra mente no es la del mundo, sino la mente de Cristo. Independientes del mundo, pero dependientes de Cristo. Entonces eso es lo que yo entiendo. Ok, gracias. Ay, ¿por qué siempre le paso el micrófono No al sé. pastor? Bueno, Contra toda norma antihigiénica. tengo un problema y es que no tengo datos. Yo puedo, Entonces, pastor. para que miremos algunas de las respuestas. Listo, entonces, espérame, Paz, que yo tengo un método especial para poder leerlos antes, porque si no, no los leo. Iglesia Cristiana Camino. Listo, ya.
Mis datos están un poco lentos, iglesia, Listo. tengamos paciencia, intercedan por nosotros. Yo Ya tengo tienes que el de leer. Jenny Ballén, dice, renovar la mente es como volver a nacer, dice ella. Aquí es mejor porque puedo leerlos todos. Juanita Lambraño, buenas noches. Alejandra Sí, Marín. Alejandra Marín dice, lo entiendo como un cambio y una transformación. También pienso que se trata de marcar la diferencia. Ya lo tengo, pastor. Juan David. si Bueno, quieres. primero gracias a todos los que nos saludaron, nos han saludado a todos, nosotros los queremos mucho y los extrañamos mucho. Besitos. Besitos y abracitos desde la distancia. ¿Ya leíste el de la tía Lucy? No, Juan David, sigue Juan David. Pero ya, ¿Tienes? o sea, ya la leíste. No. No. La tía Lucy dice, renovar la mente es hacer cambios en mi forma de pensar, quitar argumentos que no me dejan ver la verdad que es Cristo. Muy bien. Juan David dice, renovar la mente es cambiar la manera de pensar para luego cambiar la manera de actuar. Alejita dice, lo entiendo como un cambio y una transformación. Ah, ¿ya lo leyó el pastor? Ese ya. Listo, muy bien. Siguiente, Nancy. ¿Ya leíste el de Nancy? No. Dice, renovar la mente es cambiar mi forma de pensar y dejar que Dios domine mi mente y que todo mi raciocinio sea controlado por Dios, que mi mente piense y hable en el idioma celestial. Excelente. Álvaro Marín dice, renovar la mente para mí es quitar estructuras y argumentos que antes eran lo que regían mi mente, hacer una limpieza profunda. ¿Ya leíste el de Pipe? No. No. Pipe dice, un saludo especial para Lau y Mateo. Saludo especial para ti también, Pipe. Saluda a Pipe. Hola, Pipe. Y dice, pienso que renovar la mente es tomar la decisión de dejar de hacer la voluntad humana y comenzar a hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Tú no leíste el de Nancy Janet, ¿cierto? Sí, pastor. Liliana. Es Lili Tatiana, sí. ¿También lo leíste? No, amor, si tú también lees, ¿quieres leer? El de Lili Tatiana. Sandra Aguilar, bien, que gracias que estés viendo. Lili Tatiana dice, dejar que mis pensamientos sean los pensamientos de Cristo, dejando a un lado todo lo que yo creía ser antes en mis pensamientos, a profundizar en la verdad que Dios diseñó para mi vida. Ok. Edwin Cuervo dice volver a renacer y formatear la mente, dice él. Álvaro Marín. Ya. Va Estefanía Rincón. Buenas noches. Entiendo que para renovar la mente es necesario desechar y reemplazar los pensamientos negativos y pecaminosos por pensamientos constructivos en Dios. Es decir, no basta únicamente con reflexionar si seguimos con un pensar equivocado presente en nuestras vidas, porque estaríamos añadiendo información a nuestra conciencia, mas no haciendo una verdadera renovación mental que por supuesto se ve reflejada en nuestra forma de actuar. Muy bien, Estefanía. Belkis dice, sería una nueva manera de pensar. Luis Alberto dice, renovar la mente sería quitar todos los pensamientos terrenales y pensar en lo bueno y lo justo y en lo que le agrada a Dios y sobre todo en el amor de un corazón puro y noble. Andreita nos saludó, pero no comentó. Andreita. Bueno, Olguita Sánchez dice, dejar como nueva la mente quitando todo argumento que no tenga relación con la palabra de Dios. Ya leíste a Felipe. Fanny. No, a Fanny no la tenemos. Bueno, lee Juanita Lambraño y yo leo Fanny. Ténganos paciencia, que la verdad es que no nos llegan todos los comentarios por Bueno, el Fanny internet. dice, renovar nuestra mente es formatear nuestro No lo tenemos. cerebro e iniciar nuevos aprendizajes. Sí, amor. Ya no Juanita, tenemos más. ¿no tenías? No, es que lo que te digo, pastor, no tenemos todos los comentarios. Ay, ya. Sí, es que yo no soy buena para esto, menos mal tengo a Mateo. Entonces, Juanita dice, una de las formas es desaprender muchas cosas erróneas para aprender nuevas cosas. Muy bien. Y antes había dicho una... Ah, sí, perdón. ¿Ya leíste el de Javier? No. Dice, yo lo llevo a la construcción y es derribar algo viejo, ahí es parecido, para en el mismo sitio edificar algo nuevo. Alex nos saluda. Alex, hace rato no te vemos en las oraciones y te extrañamos. Parezco el pastor. Buena discípula. Listo, pastor. Aida dice tener una nueva forma de Ay. pensamiento, ideas nuevas, direcciones en Dios. Direccionados Estela por Murillo dice, renovar nuestra mente es tomar la decisión de sacar pensamientos tóxicos, dañinos, religiosos, venenosos, humanísticos, que nos apartan de Dios y dejar los suyos y hacernos sus hijos. Ok. Bueno, vamos a la siguiente. No contestamos todas porque es que son muchas y se nos pasa el tiempo. Pero entonces viene la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta, pero yo le decía a Laura esto, le decía, por favor, porque, ahora, perdóneme, pero es que somos religiosos y no todos creemos y todo, no. Yo quiero que usted realmente mire la vida de Jesús y diga, la pregunta es, en la historia de Jesús,
¿qué es lo que más te cuesta creer o entender? Ahora, si tú lo crees todo, bueno, yo no tengo discusión con eso, pero si tú lo crees todo, ¿por qué a veces te cuesta tener fe en lo que pasa ahora? Entonces yo quiero que tú pienses y digas de lo que Jesús hizo, de lo que habló, de sus discursos, de su sacrificio, de los milagros, ¿cuál es el que tú dices, wow, a mí me cuesta trabajo entender este? Entonces queremos que nos digas, me cuesta trabajo, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo, pero espero que no lo coloquen todos. A mí me cuesta trabajo entender cómo fue que Jesús caminó sobre el agua. Puede ser uno, ¿de acuerdo? Entonces solamente coloca qué te cuesta creer de lo que hizo Jesús. Yo coloqué un ejemplo en milagro, pero puede ser de lo que él habló, puede ser de lo que él hizo, entonces tú lo colocas. Y mientras que ustedes están mirando y respondiendo eso, yo voy a mi primera pregunta, a mi primer punto, y yo quiero recordarles con qué terminé. Terminé diciendo que Jesús iba a romper nuestros esquemas, iba a romper la forma en que pensábamos, porque íbamos a ver cosas diferentes. Y resulta que Jesús habló y actuó muy diferente. Y entonces ayer cuando yo predicaba, hablaba de que Jesús era un maestro de maestros, porque cuando Jesús enseñaba nadie quedaba igual. O una de dos, o la gente se admiraba y quería seguirlo porque era wow, rimbombante lo que él hacía, o la gente se enojaba y se ponía mal porque no aceptaba lo que él decía, pero lo cierto era que nadie quedaba indiferente, o sea, nadie quedaba con una actitud pasiva frente a una enseñanza de Jesús. Ahora, entonces me lleva a mí a entender esto, que Jesús en sus discursos y en sus actuaciones públicas obligaba a la gente, una de dos, o a usar su hemisferio derecho o a enojarse y enfurecerse. O la gente usaba el hemisferio derecho para entender lo que estaba hablando, o la gente simplemente se quedaba en el hemisferio izquierdo y decía, no, así es. ¿Cómo me van a decir? No, señor, así no es. ¿Cómo así que usted va a perdonar pecados? Luego, ¿usted quién es? Entonces era lo que pasaba con él, ¿de acuerdo? Entonces, ¿pero qué significaba enfurecerse? Para mí enfurecerse significaba perderse de la grandeza del reino de los cielos. Porque ellos no iban a entender eso. Recuerden otra vez Mateo capítulo 6, versículo 10, que se haga mi voluntad como es en el cielo, también en la tierra. Y Jesús vino tal vez a traer esa voluntad, pero ellos, los que se enfurecían, no lo entendían. Y entonces, él iba a mostrar cómo el gobierna el rey en el cielo y cómo lo debía hacer acá en la tierra, ¿de acuerdo? Entonces, para entender, creo que no sé si fue Laura o Mateo, los dos lo dijeron en forma diferente, para entender lo que venía de Dios ahora, tenían que desechar lo anterior. Y algo que nos cuesta trabajo cuando manejamos solamente el hemisferio izquierdo es desechar lo anterior, porque siento que me quedo sin piso. No, espera, pero yo toda la vida lo he hecho así. Yo toda la vida he aprendido así. Es que a mí toda la vida me enseñaron así. Es que no puedo cambiar porque siempre lo hemos hecho así. Me enseñaron desde chiquito, yo no cambio y nadie me cambia. Hemisferio izquierdo. ¿Cómo piensa? ¿Cómo es el pensamiento racional? ¿Cómo es el pensamiento de hemisferio izquierdo? Yo coloco unos ejemplos. Mi hemisferio izquierdo me enseña que 1 más 1 es 2. Pare de contar, esto no tiene pierde. Que 2 más 2 es 4, no tiene pierde. Lo decía la doctora Cata ayer. Mi hemisferio izquierdo dice que si yo cojo un color rojo y un color amarillo, me va a dar un verde, ¿verdad? Pilas. Naranja. Naranja. ¿Cuál me da verde? Azul y amarillo. ¿Listo? Que si yo cojo negro y blanco, ¿qué me da? Gris. Un gris, ¿de acuerdo? Eso me lo dice ¿qué? Mi mente racional, ¿de acuerdo? Mi mente racional, ¿qué me dice? Que si yo estoy en la calle, estoy en un parque y está cayendo una tormenta eléctrica, ¿me meto debajo de un árbol? No. Mi mente racional, ¿qué me dice? No, porque viene, trae el rayo y lo va a matar, ¿de acuerdo? Mi mente racional me dice que si yo hago mercado para un mes, ¿para cuánto me alcanza el mercado? Para un mes, porque eso es lo que es mi mente racional, ¿de acuerdo? Ahora, escúcheme. Él enseñó diferente, Jesús enseñó diferente y dice que él debe estimular mi hemisferio derecho. Entonces Jesús lo que viene es a estimular el hemisferio derecho. ¿Qué ejemplos coloco? Entonces Jesús enseñó que 1 puede contra 1000 y 2 contra 10,000. Espere, esto no es lógico, pero fue lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó que de 2 panes y de 5 panes él podía alimentar a 5,000 personas y que lo que le sobraba aún era más de lo que tenía al principio. Eso fue lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó que él podía escupir en la tierra, formar lodo y colocárselo en los ojos a un ciego y que el ciego viera. Eso fue lo que él enseñó con lo que él estaba haciendo, ¿de acuerdo? Él enseñó que iba a sanar un paralítico solamente diciéndole, tus pecados te son perdonados.
Solamente con esa palabra de perdón iba a sanar un paralítico, ¿de acuerdo? Jesús les decía, voy a desafiar las normas de la física porque voy a caminar con Pedro sobre el agua. Y era totalmente violento. O sea, esto en el hemisferio izquierdo, eso no es posible. Déjenme decirle acá, cuando lo estaba preparando pensé en esto. Pedro, cuando le dijo Jesús, venga a mí, Pedro seguramente tuvo ese hemisferio derecho y salió y empezó a caminar, pero en algún momento vuelve al izquierdo y dice, espere, no, esto no es lógico, ¿cómo puedo estar caminando en el agua? Y me empiezo a hundir, porque él está utilizando ese hemisferio que está equivocado. Entonces la pregunta es, en la universidad, en la escuela, tú me decías cómo entrar a la enseñanza, en la escuela o en la universidad no me van a enseñar esto, porque no me enseñan la dimensión de un Dios que va sobre lo natural. Me enseñan solamente lo que es racional, lo que se puede entender. 1 más 1, el azul y el rojo, el verde y el amarillo. Me van a enseñar eso, pero no me pueden enseñar esto que viene en una transformación en lo sobrenatural. Ahora, pero esto no para ahí. Jesús enseña una filosofía que es totalmente opuesta a la filosofía que ellos tenían y que tiene que llevarme al hemisferio derecho. ¿A qué me refiero? Si quieres ser más grande, deberás volverte el más pequeño. Si quieres vivir, tienes que morir. Si quieres subir, tienes primero que bajar. Si quieres hacer amigos y ser influyente, ¿recuerdan cuando él oró para escoger a sus discípulos? Deberás primero apartar los ojos de tus amigos, entrar en el secreto de Dios y mirar en lo invisible para que él traiga esos amigos. Jesús escogió 12 hombres para que estuvieran con él. Tengo un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes y una persona hizo un perfil psicológico de ellos y ninguno era apto para el cargo. Solamente uno que medio pasaba, Judas el Iscariote. No más pasaban, ¿de acuerdo? Y entonces estos 12 hombres rompen los valores que el contexto de hemisferio izquierdo que tenían en esa sociedad tenía para ellos, ¿de acuerdo? Y ellos serían los que tendrían que cambiar. Ahora, no solamente los milagros que hizo, no solamente el discurso que dio, sino su misma vida, el mismo ministerio de Jesús nos obliga a manejar el hemisferio derecho y no el izquierdo. ¿Por qué? Porque un rey del universo entra en Jerusalén montado en un asno. Porque mediante la muerte en la cruz, la humillación, el abofetearlo, el humillarlo, el doblegarlo total a la máxima humillación, él se proclama como el Señor de la tierra, como el Señor del mundo. Mediante su muerte, todos tenemos vida. Ahora, todo esto yo no lo puedo entender desde mi racionamiento, porque no es lógico. O sea, lo que Jesús hizo en mi hemisferio izquierdo no es lógico y me lleva obligatoriamente a pensar con el hemisferio derecho. Entonces, como que él nos dice, más nos vale metalloneo ahora o no entenderemos ni disfrutaremos el reino. Más nos vale arrepentirnos, o sea, cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, porque si yo no cambio mi forma de pensar no voy a poder disfrutarlo. Entonces, mientras que el pueblo estaba feliz siguiendo a Jesús y diciendo aleluya, gloria a Dios, el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué pasaba con los fariseos? Pero ¿por qué los fariseos no lo aceptaron? Porque su forma de pensar era hemisferio izquierdo. Esto no es posible, esto no es real. ¿Y por quién echa fuera a los demonios? Pues debe ser por Belcebú. Porque ellos no entendían lo que estaba sucediendo. Ellos no entendían la dimensión de lo que estaba sucediendo. Entonces a mí me fascina esto porque resulta que Cristo vino e hizo una revolución total. Él vino a transformar totalmente los conceptos. ¿Una revolución qué? Mental. ¿Una revolución qué? Mental. Ok. Entonces nuestra manera de pensar de ahora es totalmente contraria al mensaje que Jesús traía. Por eso Juan el Bautista dijo, él va a hacer cosas y va a decir cosas que si ustedes no cambian su forma de pensar, no las van a entender, no las va a comprender. Y acá es donde viene, yo necesito renovar mi pensamiento porque necesito cambiarlo, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, es una pregunta muy sencilla, ¿qué en la historia de Jesús es lo que más les cuesta creer o entender? Que usted diga, uy, a mí me cuesta trabajo creer o entender esto. A mí lo que más me cuesta es como ver esa gracia inmerecida que tuvo por nosotros. Porque, o sea, yo me pongo, digamos, si yo estuviera en el lugar de Dios, allá en el cielo, viendo esa manada de pecadores que hay en la tierra, viendo cómo van totalmente en contra de lo que Dios les dice, cómo les dice no roben y más ganas les da de robar, cómo le dicen un montón de cosas y les da los mandamientos y empiezan a atentar contra todos los mandamientos.
como digamos ya nos había dado oportunidad, luego digamos con lo que pasó con Noé, vuelve a acabar con la humanidad y les da como un nuevo comienzo y vuelven a embarrarla y vuelven a repetir todos esos errores, el cómo Jesús por medio de Dios igual decide venir y pagar el peor sufrimiento porque la tortura que le pusieron a Dios fue tremenda y él conociendo toda nuestra historia de pecado, igual venir y hacer lo que hizo por nosotros, pasar todo eso. Eso la verdad es lo que más me cuesta, tal vez porque estamos muy acostumbrados a que alguien me hace algo malo y yo no de una vez pienso en, ay no, venga, le doy un abrazo porque eso es lo que Dios, no. O sea, en nuestra carne lo que decimos es, este me pellizcó y espere que se descuide y le pega un pellizco más duro o algo así. O sea, el ver cómo Dios no piensa como nosotros, sino dijo, no, yo igual voy a ir porque ellos necesitan que yo vaya a salvarlos, ellos necesitan alguien que muera por nosotros. Eso la verdad me cuesta mucho entenderlo porque esa definición, esa palabra de gracia es muy difícil de tal vez de nosotros llevarla a nuestra propia vida. Ajá. Ok, gracias. ¿Y tú, Laurita? Antes de responder, ¿puedo comentar algo de lo que dijiste, pastor? Comenta lo que quieras. Gracias. Me gustó mucho lo que dice el pastor sobre Jesús, porque realmente, precisamente por eso es que nos cuesta entender las enseñanzas de Jesús, aún a nosotros como cristianos. A veces uno se identifica con el fariseo, porque a nosotros nos enseñaron a pensar de una forma, como dice el pastor, muy mecánica, y Jesús lo que hacía era enseñarles la imagen completa. A nosotros en matemáticas a veces nos enseñaban una pequeña parte. Esta es la ecuación y por eso es así, pero nunca, o al menos a mí, no me explicaban por qué. ¿Por qué? Y que esta ecuación hace parte de un gran sistema y un gran lenguaje matemático, no me lo explicaron. Entonces yo lo que hacía era memorizar. Y cuando el conocimiento es de memorizar y ya es superficial, yo estudiaba antes del examen, me acordaba en el examen y ya ahora no tengo idea de nada de matemáticas. Yo digo, las tareas de mis hijos de matemáticas no las voy a hacer yo porque yo no me acuerdo. Entonces, no era una enseñanza con raíces, pero cuando Jesús les explica, y no solo les explica, como decía el pastor, con parábolas, él no venía como ahora. No hemos llegado a esa parte, no te me adelantes. Perdón. Ella me dijo que estaba preocupada porque no sabía qué iba a decir. Muchos maestros realmente solo se encargan de pegarse de un libro, y Jesús no hacía. Jesús se sentaba donde sea, en el monte, en la barca, o sea, él rompía toda convención, y me encanta porque no solo rompía convención de contenido, o sea, de dar un mensaje distinto, sino que también tenía una forma distinta, y para mí eso tiene que relacionarse. Nosotros a veces no creemos en los milagros de Jesús, o ahorita no somos capaces de imitarlos, como decía él, cosas más grandes ustedes van a hacer, no somos capaces de hacerla, porque no entendemos la grandeza y la magnitud del mensaje, porque como que en nuestra forma estamos limitados, no entendemos, no nos gusta, y somos limitados incluso cuando a veces decimos, no, es que el pastor a veces explica con palabras raras y no le entiendo, o a veces no me gusta ese predicador porque yo solo entiendo de esta forma. Ahí estamos limitándonos y estamos limitando el mensaje de Jesús. Entonces, cuando yo veo a Jesús que une la forma y el contenido de una forma maravillosa, o sea, tiene una forma distinta y tiene un contenido y mensaje distinto, y quiere que renovemos nuestra mente, digo, claro, con razón es fácil para Jesús hacer lo que hace, pero para nosotros no. Y el milagro que a mí más se me dificulta es el del agua, que decía el pastor, caminar sobre el agua, pero no lo pensemos solo como decir, no, es que yo no creo que Jesús haya caminado como el agua, pensémoslo como si yo replicaría ese milagro ahora. Si yo fuera Pedro y Jesús me dice, camina conmigo, probablemente yo también me hubiese hundido, y más en tormenta. Yo digo, no, ya acá fue, o sea, Jesús lo puede hacer, pero yo no tengo ese poder en mí. Entonces, a mí me cuesta entender caminar sobre el agua, porque creo que es algo que para uno hacerlo tiene que entender eso, la enseñanza completa, o sea, la mente de Jesús. Bueno, gracias. Ella estaba temerosa porque no sabía qué iba a decir, y yo sabía que cuando yo empezara a hablar es que yo hablo mucho. No, iba a fluir. Tengo un problema, es un buen problema, pero tengo un problema, es que todos ustedes están participando. Entonces vamos a leer algunos, no todos porque se me da el tiempo y yo no quiero perder este tiempo. Entonces, si ustedes tienen ya alguno, vamos a leer 3 o 4, por favor. No dejen de escribir porque igual los vamos a leer después, pero por favor para que me entiendan. ¿Tienen alguno? Porque yo no he encontrado... Carito Patiño Parra dice, buen día, pensaría... Ah, no, ese es del anterior, jijiji. Alejandra Marín dice, Santiago, que es el hermano, dice, me cuesta creer cómo era capaz de amar 24/7. Belkis dice, Sofi, dice, creer que era humano, porque era muy perfecto, cómo no iba a caer en pecado.
Alejandra Marín dice, por mi parte, me cuesta entender el por qué no tuvo pareja o la forma en la que maneja su discernimiento, pues él ya sabía lo que iba a pasar con cada persona, sin embargo, seguía amando y obrando. Alex dice, a mí me cuesta entender tanto amor y tanto perdón que pudo sacrificarse por nosotros, que somos unos desagradecidos. Es verdad. Edwin Cuervo dice, a mí lo que me cuesta creer es el milagro cuando hizo caminar al paralítico. ¿Seguimos, pastor? No, listo. Les aseguro que después vamos a leerlos todos, porque vuelvo y le digo, hay mucho tema y no quiero que lo pierda, pero también queremos que participe. Pero ahora, de acuerdo a esa pregunta que ustedes dos dieron y a esa pregunta que cada uno de ustedes dio desde su casa, viene la segunda pregunta, porque esto viene encadenado. La tercera pregunta, perdón, y es, de acuerdo a tu respuesta anterior, ¿cuáles son los argumentos en tu mente que te hacen cuestionar ese evento? Ok, listo, dudas de por qué caminó, dudas de por qué esa gracia, pero cuando tú dudas de eso, cuando te cuesta trabajo entenderlo, ¿qué viene a tu mente? ¿Por qué es que te cuesta creerlo? Entonces, mi siguiente pregunta es eso, ¿por qué te cuesta creer esa parte? Y entonces, mientras que ustedes responden, vengo con mi segundo punto. Y mi segundo punto es, debes hacer de tu hemisferio derecho el dominante. Escúchame, debes hacer de tu hemisferio derecho el dominante. Y acá recordé otra vez a la doctora Catalina, porque después de que ya ustedes terminamos la transmisión, yo me quedé hablando con ella y estábamos hablando del tema, y ella me dijo algo que en el momento me pareció loco, pero hoy desarrollándolo lo recordé. Entonces ella me decía, porque yo le decía, sí, todos los que dijeron que eran derechos lo son, y entonces ella me explicó esto, me dijo, no, lo que pasa es que podemos fluir en el derecho, en las cosas que se nos faciliten, pero generar el derecho es mucho más grande. Y ella me colocó el siguiente ejemplo, me tomó su celular y me dijo, es como si yo dijera, quiero que este celular flote. Esa es mi premisa en el hemisferio derecho. Y a partir de eso yo empiezo a desarrollar un montón de cosas para mirar cómo hago que este celular flote. Yo en mi hemisferio izquierdo, ¿qué es lo que digo? ¿Qué digo en mi hemisferio izquierdo? Eso no flota. Eso no flota, no se puede, no pierda tiempo, eso no flota. ¿De acuerdo? Entonces el que maneja entonces, ahora pensemos en estas telecomunicaciones, o sea, esto es increíble, de pronto para ustedes es normal, pero para la gente de mi edad, esto no era normal. O sea, la primera vez que yo vi un televisor de tubos, eso fue, ¿verdad? ¿Y cómo meten a esa gente en ese cajón? Porque era imposible, ¿sí me entiende? En la mente racional, pero seguramente alguien que tenía hemisferio derecho empezó a desarrollar y a crear cosas, ¿de acuerdo? Entonces, en el evangelio nosotros debemos dejar de tener al predominante el izquierdo y llevar más a que sea el predominante el hemisferio derecho. Cuando mi forma de pensar es regida por el hemisferio izquierdo, yo estoy relegando al Espíritu Santo. Wow, me impactó esto. Porque obviamente yo le voy a decir al Espíritu Santo, no es posible. Voy a tomar a Mateo como ejemplo. Entonces alguien le dice, es que Dios te ama y te perdona. No, eso es imposible. O sea, porque yo no lo haría. Entonces, ¿cómo lo va a hacer Dios? Si yo no lo haría, ¿por qué lo va a hacer Dios? Y entonces en mi hemisferio izquierdo yo empiezo a relegar al Espíritu Santo. Ahora, el derecho no es el reino de Dios. Aclaro, mi hemisferio derecho no es el reino de Dios. Pero sí fue lo que Dios me dio para que yo encontrara un camino para entender lo que Él tiene en su reino. Y a mí me parece esto increíble, porque cuando yo logro pensar o colocar mis pensamientos en el hemisferio derecho y llevarlo a pensar como Dios, para mí en lo que en mi razón es imposible, caminar sobre el agua, la gracia del Señor, el que por qué fue a la cruz, entonces yo en el hemisferio derecho empiezo a darle el camino, la apertura para que el Espíritu Santo venga y traiga eso que trae a mi espíritu, que es la revelación, pero que yo lo pueda entender desde mi hemisferio derecho. Con el hemisferio derecho puedo entonces estar abierto. Y es por medio de esto que tengo acceso a la fe. Mi hemisferio izquierdo no acepta la fe. Y no la acepta porque simplemente acepta la razón. Entonces, si a mí me dicen, hay algo que tengo que decir ahorita, pero no me adelanto porque es más adelante. Pero en el hemisferio izquierdo, si a mí me dicen que es posible caminar sobre el agua, tú lo decías, entonces ¿tú qué dices? No, eso no es posible, ni siquiera lo voy a intentar porque no es posible. Este celular puede flotar, no, eso no es posible, porque no es lógico, porque en mi racionamiento no está. Ahora, puedo entender la fe desde mi lógica, en el hemisferio izquierdo lo puedo entender desde mi lógica, entiendo lo que dice, pero yo solamente lo puedo experimentar desde el hemisferio derecho.
Desde el hemisferio derecho yo puedo decir, wow, lo entiendo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador del que le busca, ¿de acuerdo? Entonces me está diciendo que yo necesito acercarme a Dios en fe, porque si yo demuestro fe, estoy creyendo que Él existe y estoy creyendo que es galardonador, pero mi mente de hemisferio izquierdo siempre me va a decir, no, es mi hemisferio derecho el que me va a permitir acercarme. La palabra también dice que todo lo que no es de fe es pecado. Hay un texto en Romanos capítulo 14 que el contexto completo habla acerca de la comida, que entonces que tú tienes libertad, pero que si la gente se va a molestar por eso, entonces por amor no lo haga. Pero hay un versículo ahí que dice, versículo 23, Romanos 14, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, cuando yo genero esa duda en mi corazón, estoy pecando. Pero la duda, ¿quién la produce? Mi hemisferio izquierdo, que es el que me dice, no es posible. No, voy a tomar, este se puede tomar con lo que decía Mateo hace un momento. Entonces, de pronto, hace muchos años, no había ni la menor idea que hubiera una batería en la iglesia, porque la batería no era espiritual. Y entonces cuando metieron baterías a la iglesia, eso fue, mejor dicho, un cataclismo, porque ¿cómo se les ocurre? Pero entró, ¿de acuerdo? Ahora, Mateo habla acerca de que de pronto la gente de hemisferio izquierdo, no, pero era más lindo. Wow, me hiciste acordar de algo. Yo siempre he dicho que un mal pensamiento que tenemos es pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces siempre estamos con el hemisferio izquierdo pensando, no, esto no va a mejorar, no va a ser mejor, no va a lograrse hacer algo diferente. Cuando Dios nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, cuando siempre nos dice que va a haber algo mejor en el Señor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿recuerdan el texto de Hechos? Que yo les hablaba del metanoeo. Resulta que va a ser más sencillo para mí fluir en el fruto del Espíritu Santo cuando yo cambio mi forma de pensar. Entonces, cuando yo pienso con el hemisferio derecho, para mí va a ser más fácil entender y vivir el amor, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la bondad, todos los frutos del Espíritu Santo. Va a ser más fácil cuando yo fluyo desde allí. Ay, escúcheme, aquí lo acabo de rematar. Yo desde mi hemisferio izquierdo, yo puedo entender qué es la paz. Yo les pregunto a ustedes si ustedes me pueden dar un concepto de paz desde su hemisferio izquierdo. Pero solamente desde mi hemisferio derecho yo podré entender qué es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente allí lo podré entender, porque es cuando viene la revelación de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando que yo necesito darle prioridad a mi hemisferio derecho, ¿de acuerdo? Y entonces viene la pregunta, Laura y Mateo, de acuerdo a la respuesta que ustedes dieron sobre la gracia y sobre caminar, ¿cuáles son los argumentos en la mente? Entonces ya sabemos por qué no, y tú nos explicaste, pero bueno, ¿qué es lo que viene a tu mente para que tú no lo puedas creer, o lo que viene a tu mente para que tampoco puedas creerlo? Y usted lo va a responder. Yo creo que respecto a la mía, que es de no entender el por qué Jesús, sabiendo cómo éramos, y igual hizo todo lo que hizo, viene como en dos cosas. La primera es en la razón, porque en la razón, bueno, la verdad es como una, pero dicha de diferentes maneras. Entonces, en la razón, en lo mismo que nosotros nos han formado, nos han enseñado. De hecho, digamos, desde el colegio, si, digamos, yo le decía, papá, es que hay un amigo que me molesta, tal vez mi papá lo que me dijo fue, pues no se deje, mijo. O sea, ¿cómo se va a dejar? Entonces lo van a coger a usted de bobo. Y desde tal vez muy pequeño ya aprendimos que, ay, no, yo no me puedo dejar y yo tengo que aprender a defenderme. Pero entonces ya cuando viene Jesús y en vez de decir, no, si a usted le dan, dele, él dice, si a usted le dan, muestre humildad y ponga la otra mejilla. Y eso es como, ¡oh! ¿Cómo? O sea, si yo pongo la otra mejilla, ¿qué se me viene a mí en mi razón? Me van a coger ahí sí el rebobo, al que cualquiera, hasta, digamos, las niñas vienen y me cogen a patadas y ya. Entonces, tal vez este razonamiento que viene desde que éramos muy pequeños y nos han venido formando, es el que nos impide entender muchas de las cosas que Jesús vino a romper. Y cómo Jesús vino a hacer mucho más grandes las cosas, por decirlo así. Porque son más difíciles, y desde que Jesús vino creo que es tal vez más descarado pecar, por decirlo así, porque antes decían, listo, no, ¿cómo se dice? Fornicación, no adultere. Y antes decían, listo, no adulterar era no entrar en el acto sexual, según la ley. Pero ahora viene a decir, no adulterar, no es fornicar. Adulterar es en el matrimonio, sí, fornicar, no Así fornique porque inocentes entonces... somos.
Perdón, es que no, eso no lo conocemos muy bien. Entonces es no fornique, que es antes del matrimonio. Entonces no fornicar antes era no a tener el acto sexual con otra persona. Pero viene Jesús y dice, si usted simplemente ve a una mujer y ya tiene un pensamiento con esa persona, usted ya fornicó. Y es como, wow, ahora es mucho más grande, ahora es mucho más difícil. Y todo ese tipo de cosas que Jesús vino y puso de otra manera como estaban escritas en la Biblia, tal vez es mucho más difícil de entender. Entonces tal vez por eso creo que la razón gran parte es lo que nos dificulta. Sí. A mí me parece también que es esa relación entre la teoría y la práctica. Por lo menos a mí, por eso también el pastor nos invitó a los dos, a mí se me facilita más la teoría. O sea, yo entiendo y leo y me encanta. Mateo y yo estamos haciendo un devocional juntos y yo, imagínense cómo es mi socialización. Hacemos primero cada vez que tenemos cita, 15 minutos antes, hacemos una socialización del devocional porque entendemos la importancia, aquí no es porque esté el pastor presente, es real, porque entendemos la importancia también de que somos ejemplo para nuestras ovejas. Entonces yo hablo y puede que en la teoría yo sí es que, o sea, también me formé así, pero Mateo es mejor que yo en la práctica porque a veces, o sea, yo puedo tener la teoría muy clara, pero se me dificulta la práctica, digamos un manual para construir algo. Yo digo, yo entiendo perfectamente el propósito de para qué construir y genial y puedo sacar cartas sobre eso, pero pero difícilmente lo podré construir. En cambio Mateo solamente lo ve y dice, listo, lo construye. No echa la carreta, pero no echa la carreta, pero lo hace, sí. Entonces, obviamente a veces sí, o sea, cada quien tiene como su habilidad, pero me gusta pensar en eso porque digo, cuando Jesús vino, Él enseñaba no solo para la teoría, como hacían los fariseos, que la ley es esta y yo no entiendo por qué, no voy más allá y a veces ni la practico. Jesús enseñaba la teoría y la práctica y trataba de enseñarnos cómo poner en práctica esa teoría, que es lo que dice Mateo. No es solamente decir, esta es la regla y leo esta ley y digo ya, sino es entender por qué y cómo puedo hacer yo para poner en práctica la palabra. Entonces a mí me cuesta entender este milagro de caminar en el agua porque yo digo muy fácil leerlo, muy fácil decir Jesús lo puede hacer porque Él es todopoderoso, esa es la teoría, pero ponerlo en práctica de decir ¿cómo hago para llevar esa teoría de que Jesús es todopoderoso a mi vida y cómo hago para yo actuar de la misma forma que Jesús? Ahí donde se nos dificulta entender la relación. Ok. Porque siempre le paso el micrófono al pastor. Gracias. 3 o 4 respuestas, les aseguro, después voy a 3 o leerlas 4 todas. respuestas, pastor, Entonces, son muchas. son muchas. Yo leo estas dos. Amor, lee. Otras dos. Santiago Marín dice, por la naturaleza humana de pagar con la misma moneda. Y Felipe Zúñiga dice, porque no fue la gracia, ¿qué? Porque no fue la gracia, pero es que ahí está, creo que está al revés. Porque no fue la gracia desde un comienzo o porque no fue la ley por siempre. Ah, ya me entienden por qué me enredo yo a veces. Ah. Sí, pastor, sí. Voy a leer en orden para que después no digan que tenemos favoritos. Voy a leer rápido. Me cuesta creerlo porque vino. Se hizo hombre y según los estudios, los dolores de su cuerpo eran súper grandes. Estar crucificado días y resistir tanto dolor sin reproche alguno. Y Estefanía dice, me cuesta creer su perdón constante y amor incondicional porque en la palabra lo identificó con seriedad, dureza y bastante estricto. Igual los voy a leer yo, no en voz alta, sino yo. Ella los va a seguir leyendo ahí. Listo. En ese contexto, y bueno, no sé, ayúdame a leer por fin. No, pues. Listo. Liliana Parra dice, comparto algo muy de mi corazón. Mi hijo a los 8 años me dijo, por fe, voy a estudiar medicina y será en la Universidad Nacional. ¡Woo! Universidad Nacional por siempre. No, mentira, no, en serio. Hoy, solo por la voluntad de Dios, está en 6º semestre. Yo debo confesar que nunca pensé que esto fuera posible. Él sí lo declaraba y en su cerebro lo buscaba y al Señor dio las gracias. Qué bonito testimonio. Amén. Por eso pedí que lo leyeras. Ahora, ¿por qué nos cuesta creer? Porque nosotros levantamos nuestros argumentos. O sea, yo leo la palabra, yo creo lo que dice la palabra, creo lo que me declara una persona que me da una palabra de bendición, pero ahí mismo vienen los argumentos y los argumentos me hacen decir, eso que yo estoy creyendo es imposible. Lo que está diciendo Liliana acá es imposible que mi hijo pase a... bueno, no sé si es el mismo contexto de Liliana, pero cuando yo era sardino, en mi época había pasar al IFEX, al colegio, y resulta que yo presenté el examen esperando entrar a un colegio,
y creía que iba a pasar, pero mi mamá dijo, bueno, pero por si las moscas, y me llevó por todos los colegios de Bogotá y yo la miraba y yo decía, pero qué confianza me tiene mi mamá. Y resulta que sí pasé, pero a veces es ese raciocinio que no nos permite entrar. Ahora, mi tercer punto, la pregunta antes de, porque les dije que iban enlazadas. Ahora, la siguiente pregunta, y esto espero que todos la contesten, es, ¿tu falta de fe puede tener su origen en tu forma de pensar? ¿Tu falta de fe puede tener su origen en tu forma de pensar? Esa es la pregunta. Y mientras que ustedes responden, yo quiero ir a mi tercer punto. Jesús no es antiintelectual, él amplía el concepto. Jesús no es antiintelectual, él amplía el concepto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es que Jesús no nos quiera dejar pensar, no. Jesús nos está llevando a una dimensión aún más amplia del intelecto, porque yo solamente estaba en la razón y Él me quiere llevar a algo más amplio. Y entonces acá yo hablo de algo que siempre he catalogado como fe inversa, que tiene que ver con la manera de pensar. Entonces a ti te dictaminaron una enfermedad terminal, tienes cáncer. Entonces en la iglesia te dicen, pero ánimo, Dios tiene el poder. Cristo llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y nuestros dolores y por su llaga fuimos curados. Y tú dices, amén, amén, yo lo creo. Lo crees en el momento emocionalmente, pero después viene tu mente racional, tu hemisferio izquierdo, y te dice, pero ¿recuerdas lo que te dijo el médico? ¿Y recuerdas que el médico tienes unos exámenes? ¿Y recuerdas que el médico te dijo que solamente tienes 2 meses? Y entonces cuando yo hablo de fe inversa, entonces yo le creo más a lo que dice mi hemisferio izquierdo que a lo que dice mi hemisferio derecho. Y entonces yo mismo estoy saboteando el milagro que Dios tenía. Por eso yo necesito acercarme más a Dios, cambiar mi forma de pensar y creer. Lo primero que les dije, Cristo vino y rompió todo el esquema. Cristo vino y rompió todo lo que no estaba. Entonces yo necesito entenderlo desde lo que está sucediendo. Tranquilo, eso es de mi celular. Entonces necesitamos entender lo que Dios quiere hacer, ¿de acuerdo? Entonces, casi en su totalidad, todo lo que hizo Jesús estaba dirigido al hemisferio derecho. Casi en su totalidad. Sus pensamientos eran opuestos al pensamiento, o griego romano, al pensamiento racional, en ese contexto. Jesús usaba el poder de una manera diferente. Entonces, si usted lee los milagros de Jesús, no hay un solo milagro donde él repita la técnica, por decir algo, la técnica. Entonces él una vez escupió en esto y le echó barro al ciego y esto. Entonces seguramente todos se estaban esperando que él escupiera. Y al siguiente lo mandó a lavarse en un estanque, ¿recuerdan? Cambió la forma. ¿Por qué? Porque Jesús no es de módulo izquierdo. Jesús no es del ABC, es que así es. Jesús amplía el panorama. Y eso es lo que yo tengo que entender. Entonces, si alguien fue sanado de tal cosa, tú no tienes que decir cómo fue para hacer lo mismo. No, ni lo intentes. Porque Jesús no va a repetir contigo lo mismo que hizo en otra persona, porque Jesús lleva tu vida al módulo derecho, al hemisferio derecho, para que tú entiendas lo que tienes que vivir. ¿De acuerdo? Wow, esto se lo dije, por eso es mi adelantar, porque yo le compartí ya antes la charla. Pero resulta que Jesús no enseñaba como un profesor académico que se para en el tablero y dice, es que es así, con plastilina, yo le decía a Laura, sino que Jesús enseñaba a través de parábolas. ¿Y sabe qué son las palabras? Imágenes. Por favor, toma el micrófono. ¿Me puedes decir cómo interactúa, cómo entiende el hemisferio izquierdo el izquierdo? Verbalmente, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo entiende el derecho? Por imágenes. Por imágenes. ¿Cómo enseñaba Jesús? A través de imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, al derecho le agradaba cómo enseñaba Jesús, pero al izquierdo le mortificaba. Ay, quiero aportar algo sobre la parábola, lo que es la forma de la parábola. En literatura, la parábola es también un acertijo y me encantó cuando entendí eso, porque a veces la gente dice, no, es que le enseñaban parábolas para desmenuzar y que la gente entendiera mejor. Eso es mentira. La parábola es aún más complicada de entender que si lo dijera literal, pero si lo decía literal, la gente no lo iba a creer, porque a veces a uno le dicen literal y uno no cree. La parábola, como dice el pastor, es un conjunto de imágenes, es una historia de imágenes, como una especie de acertijo. Entonces, para tú entender el acertijo, como nosotros a veces jugamos con nuestros adolescentes acertijos y adivinanzas, tú tienes que ir más allá de lo que está al frente. Tú tienes que pensar más allá. Está esta palabra, ¿a qué se relaciona? Entonces, la parábola es eso, es como una especie de acertijo. Ahora, Jesús dice
en Mateo capítulo 13, versículo 13 y 14, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque la imagen que él daba tenía que entenderse desde el hemisferio derecho. En el izquierdo ellos no podían porque recuerdan que en el derecho, no sé si puedes enfocar un momentico el cuadro, pero en el hemisferio derecho yo miro el cuadro completo y después lo desmenuzo. No, entonces no lo muestres. Atrás está nuestra Yani Ya, haciendo listo. un excelente trabajo. Y resulta que el hemisferio izquierdo lo que quiere mirar es empezando cómo se pinta, cuál es el fondo, quiere tomarlo parte por parte. Jesús no les daba la parte por parte, Jesús nos decía, para un milagro, entonces por ejemplo, el milagro del ciego, ¿cómo tiene que hacer el ciego? Por favor, entonces, todos conmigo, escupan a la tierra, ahora hagan bolitas, todos una bolita bien formada. No, él no enseñaba así, Jesús enseñaba era algo macro y la gente tenía que entenderlo, ¿de acuerdo? También decía con frecuencia cosas que frustraban al hemisferio izquierdo y yo esta mañana me gozaba leyendo esto porque entendí algo. Todos conocemos la historia del joven rico que se acercó a Jesús a pedirle que qué tenía que hacer para heredar el reino de los cielos. Y ya todos sabemos, entonces Jesús primero le habló al hemisferio izquierdo, cumpla los mandamientos. Y el hombre en el hemisferio izquierdo dijo, sencillo, ya los cumplí. Y se fue más allá, dijo, ¿algo más? Y entonces Jesús va al hemisferio derecho y le dice, claro, ahora vende todo lo que tiene y repártelo a los pobres y sígueme. Y la palabra dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Entonces oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué le dijo Jesús? Que iba a tener tesoros en el cielo, pero él se puso muy triste y se fue, porque lo entendió desde el hemisferio izquierdo. Y dijo, pero ¿cómo vender todo lo que tengo? Este man también me está pidiendo más de lo que debería pedirme. Ahora, esto que Jesús le dijo al joven rico, ya lo había dicho en una parábola. Mateo capítulo 13, versículo 44 dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, está diciendo que le está dando el verdadero valor porque lo está entendiendo desde la dimensión del hemisferio derecho. Y eso es lo que nos pasa. ¿Por qué a veces nos quedamos cortos en el milagro? ¿Por qué nos dicen Dios va a hacer el milagro? ¿Por qué un médico o por qué una persona no puede creerlo? Porque el médico habla desde el hemisferio izquierdo y en el hemisferio izquierdo no existen milagros. Y hay médicos que cuando ven el milagro dicen, pues no entiendo, tiene que haber alguna razón científica para comprobar esto porque eso no puede suceder porque en mi hemisferio izquierdo no existen los milagros. Y yo necesito ir al hemisferio derecho a entender. Jesús entonces no era antiintelectual, él estaba en contra de que el hemisferio izquierdo dominara, sino que él quería llevarnos, era que el que dominara fuera el derecho. A su semejanza, dice la palabra, que nosotros, hombres y mujeres, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea que nuestra lógica es el reino de los cielos. Mateo y Laura, yo quiero preguntarles algo y yo quiero que piensen ustedes allá. ¿Alguna vez han tenido, díganme así rápido, un sueño de tener uno de los dones que tienen los superhéroes que vemos en la televisión? ¿Alguna vez has soñado con tener alguno de? Sí. ¿Cuál? A mí volar. Volar. ¿A ti? No, es que no quiero decirlo, es muy feo. No, el de dominar las mentes de las personas. Listo, no. Listo, dominar las mentes. Volar. Tengo acá unos invitados. Yanira, ¿has soñado con Pero antes. volar? Ser invisible. Teletransportación. Bueno, les pregunto, porque ahora pregúntese usted si alguna vez ha querido tener algo de esto. Y yo le pregunto, ¿por qué usted quiere hacer esto? ¿Por qué? ¿Cómo se llaman las películas de Marvel? Los Vengadores. Los Vengadores. ¿Por qué vemos eso y nos gusta? ¿Por qué nos identificamos? Porque son gente que hace cosas sobrenaturales, vuela, resiste golpes, bueno, lo que quiera, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros añoramos lo sobrenatural, lo invisible, lo imposible, porque en nosotros hay esa naturaleza. ¿O qué hizo Jesús? Lo sobrenatural. Jesús vino e hizo lo sobrenatural. Jesús vino a hacer lo que no era normal en el ambiente natural de su cultura. Entonces se nos ha formado
¿En qué se nos ha formado? En incredulidad, se nos ha formado en dudas, se nos ha formado en temores. Y es lo que desarrollamos. A nosotros nos formaron en temores. Pero en el fondo de nuestro corazón quisiéramos derrotar esos temores. Y esta es nuestra racionalidad del hemisferio izquierdo que está gobernando. Entonces, porque gobierna el izquierdo es que pasa esto. Wow. Y entonces les digo esto. Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿de qué comieron? Del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero que Jesús, ¿qué tiene para nosotros en el final? El árbol de la vida. Y el árbol de la vida nos lleva otra vez a esa dimensión sobrenatural y les he hablado de volver a lo que Dios quería. Así que espero que usted lo esté entendiendo. Vea, a mí me voló la cabeza esto, me hizo entender un montón de cosas, me hizo abrir el panorama en lo que Dios quería. Y a veces nos quedamos en el racional, no se puede, estamos cansados, las cosas no van a funcionar. En este ambiente del coronavirus, ¿de acuerdo? Entonces yo les he dicho muchas veces, claro, tenemos que tener los cuidados y vuelvo y insisto. Pero yo tengo que creer en el Dios sobrenatural. Yo no me puedo quedar con que me va a contagiar y me va a dar y ya, y entonces no, porque la vida sigue. Y tal vez el enemigo, yo no estoy viendo el gobierno, no, el enemigo quiere enclausurarnos, quiere meternos en una cápsula, que nadie nos mire, que nadie nos toque. Y nosotros, por definición, fuimos hechos para hacer sociedad. Esto que está pasando puede afectar nuestra mente. Porque yo fui creado para relacionarme, yo fui creado para hablar. ¿Qué pasa? Ya me ha dicho algo que hoy para mí toma valor. Nuestros niños que son 7 años, 4 años, 5 años, 3 años, se están levantando en un ambiente de temor, porque salir a la calle es peligroso. Y esto, ahora no estoy diciendo que no sea, sí es real lo que está pasando, pero yo necesito ir a mi mente, a mi hemisferio derecho y creer en que Dios nos cubre, en que nos guarda. Sí, en el hemisferio izquierdo voy a tener el cuidado, en el hemisferio izquierdo me voy a bañar las manos, voy a usar tapabocas, todo lo que tengo que hacer. Pero también tengo que permitir que el hemisferio derecho me ayude a desarrollar la fe en creer que Dios va a hacer algo especial. Entonces, Mateo y Laura. Y es que no sé, si la pregunta para Mateo es si tu falta de fe tiene que ver con tu forma de pensar, pero quisiera también si esto genera algo en ti, en tu creencia y en tu desafiarte en Dios. Entonces, tal vez en cuanto a mi creencia de desafiarme en Dios, más bien me limita, porque muchas veces como que ya alcanzamos algo y muchas veces digamos que Dios me ha regalado cosas que cuando estoy en la presencia de Dios para mí son fantásticas, pero digamos ya llego a la vida normal y para mí ya empieza a ser como algo loco, por decirlo así. Tal vez no me estén entendiendo mucho, pero es que es algo un poco personal. Pero en cuanto... Y en cuanto a la pregunta que se me fue... Si tienes falta de fe porque tu forma de pensar. Sí, yo creo que va totalmente a eso, porque, o sea, el no creer lo que Dios dice, aunque sea Dios mismo el que nos lo dice, que es como muchas veces, o sea, si uno se pone a analizarlo, y si Dios me está diciendo algo, que es el que creó todo, que es el que puede hacer absolutamente todas las cosas, la misma Biblia dice, si usted tiene fe, y realmente tiene un poquitico de fe, lo compara con un granito de mostaza que es muy pequeño, usted le puede decir a una montaña que se mueva. O sea, es mínimo lo que necesitamos creer, pero es creerlo en serio. Pero entonces ya uno va a lo práctico y muchas veces no tiene ni ese pequeño pizca de fe. Entonces es difícil porque lo mismo, en nuestros pensamientos decimos, eso es, o sea, es totalmente imposible, mientras que después uno lee la Biblia y ve todas las cosas imposibles que Dios hizo que fueran posibles. Entonces a eso voy con que muchas veces cuando estamos cerca a Dios, buscándolo a Él tal vez constantemente, es más fácil creer lo que Él nos dice de una. Dios me dice, no sé, vas a encontrar la cura para el cáncer, por decirlo así. Y si usted está cerca de Él, usted va a decir, juepucha, lo voy a encontrar porque Dios me dijo. Pero si usted de una vez alguien le dice, no, usted va a lograrlo, y usted dice, no, pero es que hay gente que lleva muchísimos años tratando de buscarla, usted no se lo cree, porque cuando uno está cerca del Dios omnipotente que todo puede hacer, es más fácil creer cosas que para nosotros solos en nuestro pensamiento son imposibles. Ok, ¿y tú? Sí, yo creo que claramente las veces que he tenido poca fe están ligadas a mi forma de pensar, porque a veces, como dice el pastor, sí tiendo a ser muy racional, entonces cuando las cosas se salen también de lo que me gusta o de lo que entiendo, o de lo que entiendo, pues es difícil, porque
lo que ya le decía incluso al pastor antes de venir, a mí me gusta estar preparada, yo puedo improvisar. Y en mis clases, cuando tengo que dar clases, yo improviso a veces, pero siempre me gusta tener un guión, una preparación, algo así, porque cuando... Todo bajo control. Sí, a mí me encanta el control, entonces es difícil, porque sí, es difícil, porque cuando se sale algo de control, y yo he aprendido cuando es maestro, aprende que todo se sale de control siempre, porque a veces el niño, uno piensa, no llega y todos los niños están sentados, listos, para que yo les imparta conocimiento, y eso es mentira, porque pueden que lleguen ese día gritando como locos, y uno qué hace con un niño que no puedes controlar. Entonces creo que también es eso, a mí se me dificulta las cosas, creer en las cosas que se salen de mi control, creer de pronto en algunos milagros que le dé a Jesús que se saldrían de mi control, porque por mi personalidad y mi forma de pensar tengo que tener las cosas así claras, y si no... En eso que está diciendo Laura, es donde nosotros mostramos, y yo me identifico con ella, y muchos de los que somos de la iglesia, creo que nos identificamos, en que no nos gusta que nada se nos salga del parámetro en que lo tenemos, pero nos damos cuenta que cuando algo se sale del parámetro, empezamos a sufrir, empezamos a angustiarnos, pero ¿por qué era así? Si yo tenía esto, ¿por qué no lo hicieron? Y ahí entonces nos cuesta también trabajo entregarle el control a Dios, porque estamos totalmente en nuestro hemisferio izquierdo y no permitimos que Él nos lleve a innovar, que Él nos lleve a ser, somos analíticos y no intuitivos. Y aquí es donde Dios quiere llevarnos a esa parte, ¿listo? Entonces, no sé si quieren leer 2 o 3 preguntas, Sí. porque se nos fue el tiempo rápido. Sí, es que Mateo habla mucho. Amor, lee las que quieras. No Pero, sé, ¿hacia son hasta todos dónde esos, va? todos esos. Bueno, si hay o no hay, porque Sí, seguimos. hay. Rápido, amor, que el pastor nos va a echar. Dice Nancy Parra, sí, ahora que estoy entendiendo las características de los 2 hemisferios, entiendo por qué me cuesta creer. Estefanía Rincón, sí, sí tiene que ver con mi forma de pensar, porque toda mi vida pensé y me formé de acuerdo a lo que veía a mi alrededor, y ahora que intento hacerlo desde la palabra, pues es un cambio enorme. Ok. Entonces, espero que haya sido bendición, porque yo quiero terminar con esto. El día que vino Estela Murillo, yo les decía que nosotros éramos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y que estábamos muertos espiritualmente por el pecado, pero que la idea es que el espíritu tuviera el control sobre el alma y sobre el cuerpo. Ahora vengo a lo mismo. Nosotros fuimos creados complemento, y la idea es que los dos crezcan, tanto el hemisferio derecho como el izquierdo, pero la idea es que el dominante sea el derecho. ¿Qué hace el izquierdo? El izquierdo nos hace que no nos desordenemos. El izquierdo hace que seamos ordenados, que tengamos parámetros de tiempo, que podamos entender que hay una organización. Pero cuando yo manejo el derecho, entonces el derecho me va a llevar a expandirme y a entender más cosas, y aún abrir mi campo de acción en lo que yo quiero. Entonces, tú estás esperando un milagro, tú estás creyendo algo de Dios. Tienes que decirle: Dios, llévame a creerlo como tú lo crees. No lo quiero entender acá desde mi razón en el hemisferio izquierdo, sino quiero entenderlo como ese Dios sobrenatural, que así como Cata me decía ayer, voy a mirar cómo vuela este celular. Eso es imposible en mi hemisferio izquierdo, pero en el derecho es posible. Lo mismo acá, yo desato la fe que necesito desatar, y empiezo a pensar ahora en contexto de reino, mentalidad de reino. Entonces creo que Dios puede cambiar la situación. Creo que el coronavirus no me va a tocar, sino que yo puedo infundir paz y tranquilidad a las personas. Creo que podemos cambiar algunos parámetros en los diferentes montes donde estemos. ¿Y qué pasa esto en la educación? ¿Qué pasa si empezamos, ahora sí viene la parte, a que nuestros niños o nuestros jóvenes en el colegio, en la universidad, empiecen a desarrollar ese hemisferio derecho? Seguramente nos va a ser más fácil desarrollar la fe y la confianza en lo que Dios va a hacer. Entonces, voy a hablar cortico porque se nos fue el tiempo. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche, por este tiempo, y espero, Jesús, que cada persona que esté en su casa, Señor, haya entendido, haya recibido esta revelación, Dios. Padre, que no quede, Señor, en el hemisferio izquierdo simplemente como una información que fue transmitida, sino que llegue al hemisferio derecho, Señor, y podamos entender la soberanía que tú tienes, que nos diste este cerebro de esa forma, funcionando de esa manera, para que pudiéramos tener y desarrollar la fe que tú querías, Señor. Que tú nos llevas, Señor, a entender que tú rompes
rompes todos los esquemas, que tú rompes los moldes, Señor, que tú eres más grande que lo que nosotros hemos determinado, hemos diseñado, Señor, y que nos llevas a una grandeza y una bendición en lo que tú has determinado. Gracias te doy por cada persona que nos conectó en esta noche, y te pido, Padre, que nos ayudes a entender la revelación de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy por cada persona, gracias te doy por la vida de Mateo y de Laurita que han estado con nosotros. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, déjenos sus comentarios, qué le pareció, cómo se sintió, solamente rápido. Grupos de influencia mañana, el sábado, mañana a las 8:30 nos vemos, y muestra tu amor con acción. Por favor, don Mateo, doña Laura, despídase, y para que terminemos mañana, ¿cómo se sintió don Mateo estando acá adelante? Pues pensé que daba más miedo porque la gente que siempre llega acá a este lado, entonces está como toda tímida, ay no, ¿qué voy a decir? Pero pues sí, un poquito tal vez porque uno dice, bueno, es importante porque personas están viendo y tal vez atesoran mucho todo lo que el pastor les enseña, entonces tiene cierta responsabilidad, pero pues chévere tal vez estar a este lado, poder dar nuestro punto de vista, porque es chévere tal vez, digamos, ver los dos lados, porque Laura y yo en eso sí somos muy opuestos y por eso nos complementamos. Y es chévere tener las dos posiciones, entonces, chévere y gracias por la invitación. Ya yo había estado, pero la verdad me siento más segura cuando estoy con Mateo. Es verdad. Y me gustó, ya para finalizar, me gustó mucho lo que dice el pastor, porque creo que cuando pensamos con el hemisferio derecho nos damos cuenta que esta situación es para que innovemos con lo que Dios nos ha dado. Es lo que Dios nos ha dado. O sea, sí estoy de acuerdo en que hay que salir con precaución, pero no solo es salir, porque salir es también a lo viejo. Es aprovechar los medios. Nosotros como maestros, yo he aprendido a usar cosas de diseño que jamás pensé. Aprendí a tocar instrumentos, pues la guitarra a mí no se me facilita, pero me tocaba con esos niños porque uno dice, ¿cómo? O sea, siento que lo que dice el pastor también nos lleva a que aprovechemos lo que tenemos, los beneficios de esta cuarentena para poder ir más allá. Y eso es todo. Ok, muchas gracias, Dios los bendiga y feliz noche para todos.